Me encanta la ficción histórica y este audiolibro llegó a mis manos porque estoy suscrita a Storytel y me alertaron de esta obra que está llena de anécdotas históricas desde la antigua Roma hasta la Alemania nazi. Así que vamos a ello. Esta obra consta de 10 capítulos. Nuestros protagonistas son Manuel, un profesor de historia a punto de jubilarse, y Clio, la musa de la historia. Manuel fue reprendido varias veces y con amenaza de despido por el director del instituto porque era un profesor que rompía esquemas. No le gustaba ser uno más del rebaño. No le gustaba contar la historia tal cual nos la han contado. Le gustaba hacer pensar a sus alumnos y desarrollar su sentido crítico. Pero eso no le gustaba al orden establecido. De manera que, con reprimenda de por medio, más amenaza de despido, tuvo que bajar la cabeza y ser uno más del montón. Por suerte, un amigo de la facultad que no veía hace muchísimo tiempo lo llamó para invitarlo a dar una conferencia sobre la antigua Roma, en un ciclo de conferencias de historia, y no dudó en aceptar la invitación. Después se daría cuenta que era solo de relleno, porque el conferencista designado no iba a poder cumplir, pero igual se entusiasmó y decidió seguir con el proyecto. Entonces, un día fue al Museo de Historia para conversar con la estatua de Clio, la musa de la historia, y contarle sus penas, y se dio con la sorpresa de que la habían cambiado de sitio, pero no solo a ella, sino a Hipnos, el sueño, y a su gemelo, Thanatos, la muerte no violenta. Se molestó muchísimo porque parecía que habían metido esas estatuas con calzador. Era un lugar muy pequeño, no era aparente. En fin, entonces se sentó a un lado y escuchó que alguien lo llamaba. Era Clio, la musa de la historia, que estaba tan enojada como él. Manuel no lo podía creer, pero ahí estaba. Clio, su musa, cobró vida. Y le dijo que le iba a conceder un regalo, viajar en el tiempo para reescribir la historia y utilizar el ciclo de conferencias para darla a conocer. Pero como todo en esta vida tiene un precio, este regalo era un precio muy alto. Clio podía llevarlo a cualquier parte de la historia, pero no podía traerlo de vuelta. Esa tarea la tenían que hacer los gemelos, Hipnos y Tánatos. Ellos ponían el precio y el precio era su destino. Si Manuel aceptaba durante 4 años, podría viajar al pasado y regresar. Pasados esos años, Hipnos y Tánatos lo visitarían cada noche para jugarse su destino a los dados. Si ganaba Hipnos, no pasaba nada, pero si ganaba Tánatos, está de más decir que Manuel aceptó. Entonces, para viajar al pasado, Clio le dio un libro titulado Tempus Fugit. Lo que tendría que hacer era escribir la fecha, el lugar, el nombre del contacto de esa época y llevar un objeto para que lo reconozcan. Al cerrarlo, viajaría a ese lugar durante 12 horas. No sería protagonista, solo testigo. Al pasar las 12 horas, los gemelos fantásticos, Hypnos y Thanatos, se acercarían a él con una antorcha invertida, lo tocarían y Manuel volvería al momento en el que cerró el libro. Y ahí empezó todo. Fue una especie de cruzada contra los manipuladores de la historia, una lucha contra ese olor a rancio y naftalina de los clichés y estereotipos. Y por supuesto, el primer lugar que eligió Manuel fue la antigua Roma. ¿Sabían ustedes que los gladiadores jamás decían Ave César, los que van a morir te saludan? ¿Sabían que esto significa yugula, o sea, degüéllalo? Y esto significa envainar el gladio o clavarlo en la arena, o sea, perdónalo. ¿Sabían que Julio César, al ser atacado por los conspiradores, nunca dijo Tú, brute. No. Trató de defenderse, hirió a varios de ellos y después de recibir 23 puñaladas, sintiéndose morir, se cubrió la cabeza con su túnica en un último esfuerzo por mantener la dignidad? No hubo últimas palabras. Malditas películas de romanos. ¿Sabían ustedes que en el antiguo Egipto ya tenían anticonceptivos femeninos y tampones? Uh-huh. ¿Sabían ustedes que los constructores de las pirámides eran trabajadores libres, no esclavos? Especializados, contratados por un sueldo, no esclavos. Maldito Hollywood. ¿Sabían que la gaseosa Fanta fue creada en Alemania en sustitución de la Coca-Cola, que tenía 43 fábricas en toda Alemania, cuando los Estados Unidos prohibieron la exportación de jarabe de cola al empezar la guerra? ¿Sabían que el nombre de Fanta viene de una palabra en alemán que es Fantasie, o sea, fantasía? ¿Sabían que para poder venderla recurrieron a una mentira publicitaria que incluyeron en el envase, el cual decía, ¿es un producto de Coca-Cola Alemania? ¿Sabían que el cineasta estadounidense Michael Moore tergiversó y manipuló la historia al decir, cuando bebes Fanta, bebes la bebida de los nazis? Porque la bebida de los nazis era la Coca-Cola. ¿Sabían que fueron los chinos quienes inventaron el primer sismógrafo de la humanidad? Detector de terremotos. Sí, ellos lo inventaron. ¿Sabían que la Gran Muralla China no es el cementerio más grande del mundo? Si bien es cierto fue un símbolo de opresión, agarraron la leyenda de Men Yang-nu, quien hundió parte de la muralla solo con sus lágrimas porque se enteró que su esposo había muerto de fatiga en su construcción. Entonces eso se quedó en el imaginario popular de la gente e inventaron esa leyenda urbana para hacerle daño al gobierno. ¿Sabían que las leyes de la corona española prohibían la esclavitud de los indios en el continente americano y fueron los colonos españoles quienes las desobedecieron? ¿Sabían que los indios de más jerarquía en las tribus sobornaban a los colonos para evitar tener que trabajar y eran los más humildes quienes se tenían que romper los lomos haciendo varias rotaciones?
¿Sabían que los indios en México le llamaban la bebida de los dioses al chocolate? Y le llamaban chocolate. ¿Sabían que el rey de Inglaterra, Jacobo II, vendió 30.000 irlandeses como esclavos al Nuevo Mundo? A mediados del siglo XVII, el 70% de la población total de las islas Antigua y Montserrat eran esclavos irlandeses. En la década de 1650, más de 100.000 niños irlandeses de entre 10 y 14 años fueron separados de sus padres y vendidos como esclavos en las Indias Occidentales, Virginia y Nueva Inglaterra. 52.000 más, en su mayoría mujeres y niños, vendidos a Barbados y Virginia. 2.000 niños vendidos a Jamaica. ¿Sabían que los esclavos irlandeses eran más baratos que los africanos? 50 libras para los africanos, 5 libras para los irlandeses. ¿Sabían que algunos de los bancos y aseguradoras que hoy en día cotizan en Wall Street comenzaron sus actividades con el comercio de esclavos? Aetna Insurance, JP Morgan, Lehman Brothers, Bank of America, Wachovia Bank, Royal Bank of Scotland. A todos aquellos que dicen que a los blancos jamás los esclavizaron. Los blancos también fueron esclavos. ¿Sabían que ya habían masturbadores femeninos en la antigua Grecia? Se llamaban olisbos. ¿Sabían que existía una píldora del día siguiente llamada silfio en la antigua Grecia? ¿Sabían que Platón inventó el despertador para sus alumnos tardones? ¿Sabían que España pagó 7.500 pesetas para colonizar el Sahara Occidental? ¿Sabían que en Sevilla se fabricaba el mejor jabón y le llamaban jabón de Castilla y se exportaba a toda Europa? O sea, Sí se bañaban cuando podían. ¿sabían que no existían los cinturones de castidad en la Edad Media? La historia universal es maravillosa porque en el fondo se trata de héroes, de antihéroes y de la gente común que queda atrapada entre los dos. Me gusta mucho la defensa que hace de España, desmontando la leyenda negra del genocidio de los indígenas en la época de la colonia. Algo que desmonta esa leyenda negra es que en mi país, Perú, el 60% de la población es mestiza, el 25% es quechua y aymara y el 6% blanca. El resto son poblaciones originarias de la selva y afrodescendientes. ¿Okay? Entonces, ¿de qué genocidio están hablando? Genocidio, el que hubo en Estados Unidos. En Estados Unidos jamás hubo un mestizaje y la población de nativos americanos es el de 1.6% de la población total del país. Un país que da de costa a costa. Lo que hicieron con los indios, con los nativos americanos fue horrible porque los pusieron en reservaciones de tierras eriazas y los mataron de hambre, literalmente. Ese sí fue un exterminio. Ahí sí fue un genocidio. Se puede decir que podemos hablar ahí de un genocidio. Este libro es reivindicativo con muchas cosas y me gusta porque siempre hay que estar del lado de la verdad y no de la corrección política o del orden establecido. Me ha encantado. Me aporta cosas bien importantes como, por ejemplo, no debemos juzgar un hecho del pasado con la mentalidad de hoy en día. Eso es un gran error. Hay una máxima a seguir. Con gente desconocida no discutas de política ni de religión. Muchas veces la gente de a pie deja a un lado ciertas libertades a cambio de poder mantener a sus familias, o sea, a cambio de seguridad. No es nuevo esto. Un pueblo se somete controlando la educación y los medios de comunicación. Así ha sido, así es y así será. Hay una parte que debe dar tristeza y vergüenza, ¿no es cierto? Cuenta la historia de los esclavos olvidados por 15 años de la isla de Tromelín. Tienen que leerla. Por supuesto, recomiendo su lectura, es para todas las edades y creo sin temor a equivocarme que es una obra necesaria y de lectura obligatoria. En Storytel está en audiolibro y en libro electrónico. Así que ojalá que puedan tener acceso a esta obra y que les vaya bien y hasta una nueva reseña.